neto. Es poco lo que nos queda, pero importante a la hora de tomarlo porque la mayoría de estos temas se toman. El primer temita que nos había quedado colgado es el gasto de emisión. ¿Qué es el gasto de emisión? El gasto de emisión es lo que normalmente gastamos cuando vamos a emitir nuevas acciones. Y ustedes dicen, ¿y qué gasto hay? Bueno, hay varios gastos. El primero es el del escribano que interviene, el gasto del contador que interviene, el gasto que genera la inscripción en la Inspección General de Justicia, porque hay un montón de impuestos que se pagan, el gasto que genera la redacción en un diario de mayor circulación del edicto, y el gasto que supone la publicación de este edicto en el boletín oficial. O sea, cada vez que hay un aumento de capital, se debe generar una asamblea. Esa asamblea genera, entre otras cosas, gastos. Estos gastos tienen diferentes tratamientos. ¿Qué dice la ley del gasto de emisión? La ley dice que el gasto de emisión deberá considerarse como un menor valor de la prima de emisión. ¿Escucharon? Dice la ley 19.550 y sus modificativas, que es la 551, dice: el gasto de emisión deberá ser considerado o tratado como un menor valor de la prima de emisión. Bueno, nosotros decimos que hay un error con respecto a ese concepto, porque la prima de emisión es patrimonio neto, y si el gasto, y si la emisión de nuevas acciones lo que busca es aumentar el patrimonio neto, cuando tocamos la prima lo estamos disminuyendo, lo aumentamos y lo disminuimos, o sea, una cosa que no tiene mayor sentido. Por lo tanto, respetamos lo que dice la ley, pero el tratamiento que le damos no es un menor valor de la prima de emisión, sino que el gasto de emisión, bueno, primero les digo que lo que nos propone la ley que hagamos es un débito de la cuenta prima de emisión contra un crédito a la cuenta que represente cómo se integró ese dinero, ¿sí? O sea, cajas si pusieron la plata en efectivo, bancos si la depositaron en el banco, valores a depositar si trajeron cheques, pero la realidad es que el asiento será prima de emisión menos patrimonio neto a caja, banco o lo que sea. Ese es uno de los tratamientos que es el que marca la ley. ¿Qué se hace en la realidad? Se utilizan dos conceptos diferentes. El asiento que se hace siempre, o que hacemos siempre cada vez que hay un aumento de emisión los contadores, es gastos de emisión a caja o a banco según corresponda. ¿Cuál es la diferencia? El tratamiento de la cuenta gastos de emisión. La cuenta gastos de emisión, ¿qué tipo de cuenta es? Es una cuenta de resultado negativo en algunos casos. Y en otros, y en los casos que lo considere el contador necesario, es un activo intangible que se amortiza en un plazo máximo de 5 años. Quiere decir entonces que los gastos de emisión tienen 3 tratamientos diferentes posibles. Sí. El primero de los tratamientos es utilizar el criterio de la ley, o sea, disminuir la prima de emisión. El segundo es tratar al gasto como un resultado negativo. Y el tercero es tratar al gasto como un activo intangible y amortizarlo en un plazo máximo de 5 años. ¿Esto se entendió? ¿Están muertos? Sí, profe. Buenísimo, buenísimo. Pensé que los había agarrado el coronavirus y los había matado a todos de golpe. Por lo menos dijo el último audio. Buenísimo. El siguiente punto, esto se toma en el examen. Mucho. Profe, ¿me escucha?
Sí, te escucho, te escucho. El último punto quería saber, activo intangible, mayor dijo de 5 años o menor, no, eso no escuché No, bien. plazo máximo de 5 años para amortizar. Acordate, y esto va para los que tengan que recuperar en algún momento. El plazo máximo de amortización de los intangibles es de 5 años en el caso de los gastos de organización o los gastos de, como en estos casos, los gastos generados por el aumento de capital. Plazo máximo de 5 años. El siguiente punto que nos queda de esto se llama reducción del capital. Y acá, este es otro tema que se toma. El anterior, recuerden, ¿cuáles pueden ser las? ¿Qué me pueden preguntar? Los tratamientos para los gastos de emisión son 3. Verdadero o falso, listo. Los tratamientos para el gasto de emisión es tratarlo como algo y tratarlo como un resultado negativo. Verdadero o falso, falso. O sea, me pueden tomar cualquier tipo de preguntas fundamentadas en estos 3 conceptos, ¿sí? Si lo saben, no tienen problema. Otra pregunta que es probable que entre, y les voy a decir probable porque les voy a decir la verdad. Estamos preparando 160 preguntas. Son 8 turnos. Quiere decir que cada turno se va a llevar 20 preguntas y aleatoriamente se van a repartir. Esta es la realidad. Quiere decir que esto que les estoy dando les puede tocar o no les puede tocar. Esta es la verdad, porque hay muchas preguntas, 160 son muchas, pero si nos toca estamos preparados. El siguiente punto se llama reducción de capital. Es verdad que yo, si soy el dueño de una empresa, puedo aumentar el capital cuando quiero, las veces que quiero y como quiero, por supuesto. Pero también es verdad que lo puedo disminuir. Sí, lo puedes disminuir, por supuesto. Si podés poner más plata, también te la podés llevar. Ahora, ¿cómo? ¿Qué tipo de disminuciones de capital existen? 2 tipos de disminuciones de capital. Anoten esto, 2 tipos de disminuciones de capital. Disminución o reducción del capital. Disminución o reducción del capital. Voluntaria y disminución o reducción del capital obligatoria. ¿Sí? Guárdense esto en la cabeza. ¿Cómo puede ser la reducción del capital? ¿Voluntaria o obligatoria? ¿Qué es voluntaria? Como el nombre lo dice, una reducción voluntaria es aquella que los socios deciden reducir por decisión propia de ellos. ¿Sí? ¿En qué condición tiene que suceder para que los socios puedan reducir el capital? Que para poder reducir el capital, primero tienen que desestimar a todos los pasivos. ¿Qué significa desestimar a los pasivos con terceros? Significa que los pasivos con terceros o les tenemos que pagar o les tenemos que pedir la aprobación. ¿Y esto por qué? Si el capital es mío. Porque el capital o el patrimonio neto de una empresa es el respaldo que tienen los terceros a los efectos de darnos un crédito. ¿Sí? Digo, esto es como que ustedes le pidan un crédito al banco, entreguen como garantía su casa y después quieran vender su casa. La única forma de venderla, ¿sí?, para comprarse una casa de menor valor es con la autorización del banco. Bueno, en una empresa pasa lo mismo. Debemos desestimar, si es voluntaria, desestimar a los terceros. ¿Cómo los desestimamos? O, por un lado, nos firman que nos autorizan, o de otra manera lo que nos tienen que hacer es, lo que tenemos que hacer es cancelar ese pasivo. ¿Se entiende? ¿Me siguen? Esta disminución voluntaria, ¿cómo puede ser? Puede ser de 2 tipos. Puede ser nominal o puede ser efectiva.
¿Qué es una disminución o reducción del capital voluntaria efectiva? Significa que reduzco el capital y reparto la plata entre los socios. El capital es 1.000.000 de pesos, decido reducirlo a 500.000, somos 2 socios, nos llevamos 500.000 pesos en efectivo y hemos reducido el capital. Y el asiento será capital a caja. Capital de acuerdo a la empresa que sea. Si es acción, si las acciones en circulación, serán acciones en circulación a caja. Voy a reducir el capital en forma efectiva. Pero también puede pasar de que esta forma sea nominal. Sí. ¿Qué significa una reducción del capital nominal? Significa que yo reduzco las acciones que tengo, ¿sí? El capital que tengo, pero no me llevo un peso. ¿Y eso por qué puede pasar? Porque me interesa absorber resultados negativos. Y en ese caso, si tengo resultados no asignados negativos y quiero absorberlos con capital, ¿qué asiento tengo que hacer? Acciones en circulación o cuota parte, depende del tipo de sociedad que sea o capital suscripto, a resultados no asignados. Y de esta forma, ¿qué pasa? Disminuye el patrimonio neto en el aporte de los propietarios y aumenta el patrimonio neto en los resultados acumulados. Disminuye en el aporte de los propietarios a través de ¿qué? Del capital, de la columna de capital. Y aumentan los resultados acumulados y a través de la columna de resultados no asignados. Entonces el asiento queda capital o la cuenta que lo represente a resultados no asignados exactamente. Ese es el asiento. ¿Y qué significa eso? Que hemos tenido una reducción de capital que no implicó bajo ningún concepto un reembolso de dinero hacia los socios. Pero también dijimos que esta disminución puede ser obligatoria. ¿Y qué pasa cuando la reducción del capital es obligatoria? ¿Por qué me pueden obligar a reducir el capital? Y las normas dicen que cuando escuchen y presten atención, cualquier cosa me preguntan y lo repito. Que cuando los resultados negativos absorben el 100% de las reservas y el 50 más 1% del capital, estamos obligados a reducir el capital. Hay una obligatoriedad de reducción del capital. ¿Se entendió esto? Profe, ¿lo puede repetir, por favor? Sí, dije que ¿cuándo es obligatoria la reducción del capital? Primero voy a decir, las reducciones de capital son obligatorias, son siempre nominales, nunca son con reembolso de dinero. Las reducciones de capital obligatorias siempre son nominales, o sea, no participa el dinero. ¿Cuándo la ley 19.550 me obliga a reducir el capital? Obliga a las empresas a reducir el capital. Cuando los resultados negativos son superiores a la sumatoria del 100% de las reservas más el 50 más 1 del capital. Ejemplo, mi capital son 100 pesos, ¿sí? Las reservas son 50 pesos y el resultado negativo es de 101. Digo, 101 pesos negativo. ¿Absorbo las reservas? Sí. ¿Qué asiento hago para absorber las reservas? Digo, en este caso, reservas a resultados no asignados. Bajo las reservas en 50 pesos, aumento 50 pesos los resultados no asignados. Me queda entonces el patrimonio así. 100 pesos de capital, 51 pesos de resultado negativo. ¿Cómo
51 es el 50 más 1, o sea, es el 51% del capital, la ley me dice, señor, usted está obligado a hacer una reducción de capital nominal. Porque usted ha absorbido todas las reservas y eso no le alcanzó para llegar a tener menos del 50 más 1 del capital. Por lo tanto, usted tiene que reducir el capital. ¿Y qué asiento hago? Como cualquier reducción nominal. Capital, o la cuenta que lo represente, a resultados no asignados. ¿Por cuánto? En este caso por 51. ¿Y cómo me queda el patrimonio neto en este caso? Capital 49 pesos y se terminó. No tengo más nada. Ya no tengo más reservas y no tengo más resultados negativos. ¿Se entiende esto? ¿Me siguen? Sí, pero Chicos. no entiendo. Sí, sí. Bien. ¿De acá salen preguntas? Sí, salen preguntas de acá. Salen bastantes preguntas de acá. El último punto del que salen preguntas, muchas, es la definición y la clase de acciones. Es definir qué es una acción. ¿Sí? Porque nosotros hablamos durante todas las clases de acciones a emitir, acciones en cartera, acciones en circulación. Pero ¿qué significa la palabra acción? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de acción? En realidad nos estamos refiriendo al título, ¿sí? Que representa la porción del capital que tiene cada socio. O sea, cuando yo digo que soy dueño del 10% de una sociedad anónima, ¿cómo corroboro que soy el dueño si la sociedad es anónima? Porque cuando las sociedades son de responsabilidad limitada, tienen nombre. Cada socio tiene su nombre. Socio cuenta aporte, socio cuenta particular. Pero digo socio Manuel cuenta aporte cuando se compromete. Digo socia Florencia cuenta aporte. Digo socio Leandro cuenta aporte. Ahora, ¿qué pasa en las sociedades anónimas? ¿Cómo identifico quién es el dueño de cada porcentaje de la sociedad? Presentando un papelito que tiene un título, que se llama título y se llama acción. Es un título. Es un título de propiedad que me permite a mí saber quién es el dueño, porque funciona como si fuera, por ejemplo, la propiedad donde viven ustedes. ¿Cómo podrían probar ustedes que son dueños, o la familia de ustedes, o el papá o la mamá o el que sea, si alquilan el que sea? ¿Cómo podrían probar que el lugar donde viven, quién es el dueño? ¿Cómo prueban de que cualquiera no vaya a decir yo soy el dueño? Con un título. A ese título se lo llama escritura. Y si en lugar de ser esa propiedad es un intangible como una sociedad, que no la podemos tocar, que no tiene 4 paredes, que no podemos dormir adentro, pero que es un bien muy preciado en muchos casos, el documento que identifica que somos los dueños de todo de una parte de ese intangible llamado sociedad, se llama acción. ¿Sí? Eso es una acción. ¿Y todas las acciones son iguales? No. Hay diferentes tipos de acciones. ¿Y es obligatorio que todas las sociedades tengan diferentes tipos de acciones? No, tampoco. Hay diferentes tipos de opciones para emitir acciones. ¿Cuándo es esto? O al momento de la creación, o cada vez que se aumente el capital. Y si tengo que clasificar los tipos de acciones, ¿cómo las clasifico? Que las acciones pueden ser ordinarias,
preferidas o de participación. ¿Cómo pueden ser las acciones ordinarias, preferidas o de participación? ¿Qué es una acción ordinaria? Y como su nombre lo indica, es la más común de todas, ¿no? Es la más común de todas las acciones. ¿Qué privilegios, qué beneficios y qué perjuicios tiene para el tenedor de estas acciones cada una de estas acciones? La primera importante es que tiene derecho a un voto cada acción. Una acción es un voto. Tengo 1000 acciones, tengo 1000 votos. ¿Cuándo? Cuando haya que votar alguna decisión de asamblea de accionistas. Cuando los accionistas se reúnen y toman decisiones. Cada vez que se reúnan y toman decisiones, yo voy a tener tantos votos como acciones tengo. Un voto por acción. ¿Y esa es toda la ventaja? No. No. La segunda ventaja importante es que si yo tengo el 10% de una sociedad y la sociedad reparte 1 millón de pesos, a mí me corresponden 100.000. Si reparte 10 millones, me corresponde 1 millón. O sea, mi porcentaje también va a representar el porcentaje de distribución de dinero que haya, por supuesto. ¿Y cuál es el perjuicio entonces de este tipo de acciones? Que en caso de disolución, liquidación o cese de actividades de la sociedad, primero cobran todos los terceros, los pasivos con terceros, y nosotros cobramos últimos. Primero cobran todos los otros tipos de accionistas y nosotros, los que tenemos acciones ordinarias, somos los últimos en cobrar. Quiere decir que si no queda plata y se liquidó la sociedad, se disolvió, quebró, nosotros somos los últimos que cobramos de lo que queda. Y si no queda nada, no cobramos nada. Esas son las acciones ordinarias, exactamente, esas son acciones ordinarias. ¿Y qué otro tipo de acciones se pueden emitir? Acciones preferidas. ¿Y qué es una acción preferida? Una acción que viene a funcionar como una colocación de dinero a un plazo determinado. ¿Cómo con una colocación de dinero a plazo determinado? Sí. Este tipo de acciones tiene ventajas y desventajas como la otra. ¿Cuál es la primera ventaja? Que los votos, una vez que se emiten y ahí se decide, tienen derecho de a 1 a 5 votos. Quiere decir que puedo votar por lo que... No. De 1 a 5. Si nosotros establecemos que cada acción preferida que nosotros emitamos va a tener derecho a 5 votos y viene, no sé, Mariana, Brenda, Nahuel, y emiten y nosotros decidimos venderle acciones preferidas, cada vez que levanten la mano, si uno de ellos tiene 1000 acciones de 5 votos y yo 1000 acciones de 1 voto, cuando yo levante la mano van a ser 1000 votos y cuando ellos levanten la mano van a ser 5000. O sea, de 1 a 5. Si le damos 3, tendrán 3000. Si le damos un valor de 2, serán 2000. Si le damos un valor de 5, serán 5000. Ese es el máximo. ¿Pueden valer 1 las ordinarias también? ¿Las preferidas también? Sí, de 1 a 5. Pueden valer entre 1 y 5. ¿Y qué otra ventaja encuentran con las preferidas? Que ahí está la ventaja y la desventaja. Las preferidas no cobran en función de su participación. ¿Cómo? No. Si mañana la empresa reparte 1 millón de pesos entre los socios, ¿sí? Manuel tiene el 10% de acciones en acciones ordinarias y Silvina tiene el 10% de acciones en acciones preferidas.
Manuel se lleva 100.000 pesos de ese millón y Silvina no se lleva nada, se lleva lo que le corresponde y nada más. ¿Cómo lo que le corresponde? Sí. Porque las acciones preferidas funcionan como un plazo fijo. O, ¿qué es esto? Las acciones preferidas pagan un interés anual. ¿Cuánto? Lo que hayan decidido. Supónganse que es el 10% anual. Entonces viene Silvina y aporta 1.000.000 de pesos a la empresa. Y yo le digo, mira, este 1.000.000 de pesos Silvina te va a devengar a vos el 10% en forma anual de intereses. Esto significa que cuando la empresa esto significa que cuando la empresa gane 1.000.000 de pesos, ¿sí? O 10 millones de pesos, Silvina va a cobrar 100.000, sí, porque es el 10% de 1.000.000, que es lo que tiene ella. Y si la empresa pierde 10 millones de pesos, 20 millones de pesos o 2 millones de pesos, si tiene un resultado negativo, Silvina cobra igual. Porque la ventaja de las acciones preferidas es que cobran un interés, haya resultados positivos o haya resultados negativos, pero cobran el mismo interés todos los años. Y eso es una ventaja, claro que es una ventaja, pero también es una desventaja si la empresa gana mucha plata y reparte dinero. Porque ellos van a cobrar siempre lo mismo. ¿Y qué otra ventaja tiene la acción preferida? Que en caso de liquidación, disolución o quiebra de la sociedad, cobran antes que los que tienen acciones ordinarias. Son los primeros accionistas que cobran. O sea, ¿es el primer pasivo propio que cobra? Sí, el primer pasivo propio que cobra en caso de liquidación. Una vez desestimados o pagados todos los pasivos con terceros, el primer pasivo propio que cobra si queda plata es el que tiene acciones ordinarias. ¿Y de qué otra forma se pueden emitir? Se pueden emitir acciones de participación. ¿Qué es esto? A ver, voy a tratar de explicarlo para que lo entiendan. En la década del 80, cuando arranca el gobierno de Raúl Alfonsín, en realidad de antes, muchísimo antes, el país controlaba todo lo que sean servicios esenciales, o sea, no solo YPF en la Argentina, sino que había una empresa de telefonía argentina, una empresa proveedora de agua también del Estado, una empresa de luz del Estado y una empresa de gas del Estado. O sea, todos los servicios, ¿sí?, que llegaban de una u otra forma a cualquier hogar de cualquier argentino eran servicios estatizados, o sea que eran empresas del Estado que prestaban servicios y los que trabajaban ahí eran empleados del Estado. Pero en la década del 90, el gobierno de Carlos Menem se decide privatizar todas las empresas estatales. ¿Qué significaba privatizar? Significó cambiar el capital, es vender las empresas a empresas extranjeras. Así, por ejemplo, aparecen Edesur, Edenor, Energas, Telefónica, que compran al Estado y la única que queda en manos de, en ese momento, YPF también fue vendida a una empresa española, Repsol, en ese momento, Repsol YPF, no queda nada en nombre a nombre del Estado. Todo privado. Pero ¿cuál era el mayor problema con que se encontraron cuando empezaron a privatizar todo? Que, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. La empresa de teléfonos se llamaba Entel.
Y todos los empleados de Entel de ese momento eran empleados del Estado. Eran trabajadores del Estado. Eran trabajadores igual o a la par que un empleado que trabaja hoy en el Ministerio de Economía. O un tipo que trabaja hoy en el Ministerio de Salud o en la Casa de Gobierno, en la Secretaría de Estado. Eran empleados del Estado y les pagaba el Estado. Cuando vienen las empresas extranjeras dicen, miren, lo primero que tenemos que hacer es indemnizar a toda esta gente, sacar a todos estos empleados estatales y pagarle una indemnización, y retomamos a aquellos que nos sirven y los que no nos sirven no. Porque quizás donde había 10 personas, nosotros con equipos nuevos lo manejamos con 2. Eso generó unos montos de indemnización por despido muy altos. Entonces, ¿qué decidieron en ese momento las empresas ofrecer? Le decían, señores, yo no tengo plata, pero ¿saben que les voy a dar? Acciones de Telefónica. ¿Cómo acciones? Sí, acciones de participación. ¿Y qué hago con estas acciones de participación? Dice, usted las puede vender, ir a la bolsa y venderlas, o quedarse con esas acciones y cobrar dividendos cada vez que la empresa gana plata. Ah, quiere decir que en este caso, si yo tengo el 10% de la empresa en acciones de participación y ganamos 1 millón, a mí me dan 100.000, claro. Seguro. Y las puedo vender hoy todas juntas a un precio determinado y me cobro una indemnización yo. Si suben las acciones, cuanto más suban las acciones, más voy a vender las acciones y ganaré más plata. Si la empresa le va mal, bajarán las acciones y yo perderé plata, pero mi juego es un riesgo que corro. Pero tengo acciones, sí. Y entonces estas acciones de participación me dan derecho a recibir una participación de la plata, sí. Lo que no te da derecho es a tener voto en las asambleas. Cuando decidamos qué hacer con la empresa y digamos, levanten las manos los que están a favor y los que están en contra, vos no podés levantar la mano porque tu voto no sirve. Votamos los que tenemos acciones ordinarias y votamos los que tenemos acciones preferidas. Pero los que tienen acciones de participación tienen derecho a voz. Sí, por supuesto que pueden hablar. Y de hecho, en muchísimas de esas reuniones hablaron los delegados que asistieron en representación de todo el personal. Lo que no pueden hacer es votar. ¿Y qué pasa si hay que liquidar la empresa? Primero cobran los pasivos con terceros. Después cobran los que tienen acciones preferidas. Y después los que tienen acciones de participación. Y último, el que tiene acción ordinaria. ¿Y esos son los 3 tipos de acciones? Sí, esos son los 3 tipos de acciones que se pueden emitir. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Buenísimo. Porque acá terminamos con patrimonio neto, chiquitos. ¿Sí? Acá terminó patrimonio neto. Y voy a entrar a lo que es cierre del ciclo contable, pero yo ayer estaba viendo, en realidad lo que es cierre del ciclo contable, puntos básicos que me pueden preguntar, estados contables básicos. ¿Cuáles son los estados contables básicos? Estado de situación patrimonial, estado de evolución del patrimonio neto, estado de resultados, estado de flujo de efectivo. ¿Las notas y anexos forman parte? Sí, las notas que acompañan el estado de situación patrimonial son parte del estado de situación patrimonial. El anexo de bienes de uso forma parte de los estados contables básicos. El anexo, todos los de bienes intangibles, forma parte de los estados contables básicos. El cuadro de inversiones forma parte de los estados contables básicos. O sea que las notas, cuadros y anexos son parte integrante, sí. ¿Qué es un activo corriente o un activo no corriente? Un pasivo corriente, un pasivo no corriente. Recuerden esto, ya lo vieron, así que no lo voy a ver de nuevo, pero recuerden algo importante. Importantísimo.
no solamente son corrientes aquellos activos que se conviertan en efectivo dentro de los 365 días posteriores al cierre, sino que también son activos corrientes los que ya son efectivos al momento del cierre de ejercicio. ¿Se entiende? No solamente son aquellos que puedan convertirse en efectivo dentro de los próximos 365 días, sino que los que ya son efectivos también son corrientes. Y lo mismo pasa con los pasivos. No solamente van a ser aquellos exigibles dentro de los 365 días. ¿Por qué? Si hay un pasivo exigible a fecha de cierre de ejercicio, esté pagado o no esté pagado, primero, si está pagado ya no es pasivo, pero si no está pagado, sigue siendo un pasivo corriente, porque ya es exigible. Así que ojo con la pregunta, porque si me preguntan o me dicen que los activos corrientes son aquellos que se convierten en efectivo, o los pasivos corrientes son aquellos exigibles de convertirse en efectivo, dentro de los 365 días posteriores al cierre, ¿verdadero o falso? Digo que es falso, porque los que ya son exigibles al cierre también son corrientes. Y después van a tener que ver qué significa cada estado de situación, y ahí me detengo un segundito, porque yo dije que hay 4 estados contables básicos. Uno lo vimos, que es el estado de situación patrimonial, y si no lo van a ver en la resolución técnica 9, que tiene un balance completo para ver cómo se expone un balance. Nosotros vimos los rubros. Van a ver la preparación de ese balance con Silvina y van a tener que tratar de ver solos o ver con Silvina, si es necesario, la resolución técnica 9 para ver cómo se expone un balance. El estado de evolución del patrimonio neto ya lo vieron, y esto lo vieron con Silvina y lo van a practicar y lo van a seguir practicando porque es fundamental. Pero otra de las cosas, otro de los estados que están, es el estado de resultados. Y el cuarto estado es el estado de flujo de efectivo. Ese no lo van a ver, porque lo van a ver en técnicas de evaluación. Y acá me detengo un segundito. Voy a hacer un paréntesis. ¿Quiénes de ustedes están para la carrera de licenciado en Comercio Internacional? ¿Me pueden poner por el chat para ver si son muchos o son 3 o 4 solos? En el curso de ayer había 2 nada más, pero acá no sé. 1. Bueno, acá hay poquitos también. ¿Y por qué digo esto? Bueno, 2. 3. No por hacer ninguna comparación, no me interesan las comparaciones. Digo que bueno, 5, 6, bueno, está bien. Digo que es muy probable que el examen, 6 solo, bueno, que el examen presencial de esta materia ocurra ya por octubre. Ustedes dicen, ¿cómo octubre? Cada vez se va más lejos. Bueno, miren, las clases del segundo cuatrimestre empiezan el 30 de agosto. Es muy difícil que se arranque de otra manera que no sea de esta. O sea, si ustedes me preguntan si estoy diciendo que las clases vuelven a empezar por miel, estoy casi convencido. Es más, estamos convencidos todos. Que por más que aún cambie la circulación de la gente y todo lo demás, a nadie se le va a ocurrir antes de fin de año juntar 90 o 100 personas dentro de un aula. Eso estamos convencidos. Quiere decir que si el presencial es por allá por octubre, seguramente la mayoría de ustedes se va a olvidar de todo y se va a perder una opción extraordinaria de aprobar esta materia de derecho. Pero
tienen otra opción importante, que es hacer inmediatamente terminada esta, porque no se olviden que se aprueban los 3 presenciales, están en condiciones de anotarse en la materia correlativa siguiente, y la correlativa siguiente es técnicas de evaluación, y van a estar en contabilidad nuevamente, y van a estar en asiento nuevamente, en registros contables, y no van a perder el ritmo, y van a tener auxiliares de técnicas de evaluación que los van a poder ayudar en cierre de ejercicio, cierre de balance. Entonces digo, mi consejo, este es el consejo, vuelvo a decirles, la verdad que no doy consejo, no se lo doy a mi hijo que tiene 20 años, no se lo doy a ustedes, en mi opinión, yo digo lo que haría yo. Yo, si estoy en el lugar de ustedes, curso me anoto automáticamente, ni bien termina esto y me puedo anotar en las materias siguientes, porque es la manera de mantenerme dentro de la materia y no perder ritmo para un examen que va a ocurrir mucho tiempo después de terminada la materia. Y todos sabemos que en muchos casos, y nos ha pasado a muchos, que terminamos una materia y la verdad que la empezamos a olvidar, que una vez que perdemos el ejercicio de estudiarla se nos complica. Así que mi opinión, lo que yo haría sería eso. Eso es muy bueno. No sé por qué les dije esto, pero... Y no sé ni dónde estaba. Creo que estaba explicándoles los estados contables. Bueno, yo les decía, el estado básico, estado de flujo de efectivo, es el único que ven en técnicas de evaluación. Nosotros 3 lo vemos acá, pero hay uno que no vimos. Y se llama estado de resultados. Y tiene una particularidad, dice resultados. No dice estado de resultado. Sin embargo, hay un solo resultado. Ustedes cuando ven un solo resultado, pero lo real es que el estado de resultados es plural porque nos brinda diferentes resultados. Y todo es importante a la hora de la toma de decisiones. Todo es importantísimo a la hora de tomar decisiones. Porque, por ejemplo, el activo menos las ventas menos el costo de la mercadería vendida, las ventas menos el costo de la mercadería vendida, es el resultado bruto. Primer resultado, primero que nos da el Estado. Resultado bruto. ¿Qué significa resultado bruto? Ni más ni menos que es el resultado que genero yo por mi actividad específica. ¿Cómo el resultado que genero por mi actividad específica? Claro. Digo, yo me dedico a fabricar mesas de madera. ¿Sí? ¿Puedo ser bueno? ¿Recuerdan el caso que les conté de Plusbel? Por ahí Plusbel era buenísimo porque lo único que hacía, si un lector de balance, antes de enterarse de cuánto lo habían vendido, leía el balance, por ahí era buenísimo a la hora de fabricar shampoo, porque lo que compraba era una esencia y invertía en agua, o sea, el negocio era brillante. Los precios de venta eran muy ampliamente superiores al costo de la mercadería, porque el costo era los tipos que elaboraban mezclando el agua con el colorante y el detergente, y lo que costaba el colorante y el detergente, nada más, porque el agua era gratis. Entonces, aparentemente la empresa podía ser extraordinaria, pero cuando seguíamos viendo el estado de resultado, veíamos que la empresa terminaba perdiendo. ¿Por qué? Porque puede pasar que una empresa, por ejemplo, que fabrica ropa, puede pasar ahora, miren, época actual, vamos a la actualidad. Vamos a la actualidad. Podría pasar que una empresa que vende comida y hace delivery de comida, porque ya no puede abrir sus puertas al público, gane plata porque dice una milanesa con papa frita la cobro, no sé, 500 pesos y el costo son 300, gané 200. Pero puede ser que cuando empieza a sumar los costos que genera
pagarle a un chico con una moto para ir a llevar la comida, el packaging de la comida, o sea, la cajita que le tengo que mandar para que mantenga el calor, los imancitos de propaganda de tratar de repartir para que me pidan comida, lo que me cobra el banco, porque ahora cobro por Postnet o cobro por teléfono con tarjeta y el banco me cobra una comisión, ¿se convierte en un mal negocio? Y claro. Por ahí es más negocio tener al tipo sentado y darle una milanesa con papas fritas en el restaurante que llevárselo a la casa. Puede pasar entonces que una empresa que fabrica mesas gane mucha plata comprando madera, cola para encolar, de clavos, lija para lijar, pintura para pintar la madera, y gane mucha plata con eso, pero de repente en lugar de 20 empleados administrativos tiene 50. En lugar de pagar comisiones por el 3%, le paga 5 o 10% a los vendedores. Puede ser que el tipo esté comprando al contado y vendiendo a 60 o 90 días y ahí pierde un montón de plata de intereses, por supuesto. Quiere decir que entonces el primer resultado solo me dice si el tipo es bueno fabricando mesas. Sí, lo único que me dice es eso. Pero si yo a ese resultado bruto le resto los gastos de administración, le resto los gastos de comercialización y le sumo, le resto porque podría tener un resultado por financiación positivo, sí, por ejemplo, cuando en lugar de comprar al contado y vender a plazo, compro a plazo y vendo al contado. Entonces puedo ganar, pero también puedo perder. Quiere decir que menos los gastos de administración, menos los gastos de comercialización, más o menos los gastos de financiación, obtengo el resultado ordinario del ejercicio. Correcto. Quiere decir que entonces ahora sigo con mi estadito de resultado. Ventas menos costo de la mercadería vendida, resultado bruto, primer resultado. Menos gasto de administración, menos gasto de comercialización, más o menos gastos de financiación. Segundo resultado, llamado resultado ordinario. Sí, correcto. Segundo resultado, resultado ordinario. Ahora, ¿es verdad que las empresas pueden hacer cualquier tipo de operación? Sí. ¿Es verdad que yo puedo haber hecho una inversión a plazo fijo y ganar intereses? Sí. ¿Es verdad que pueden robarme mercadería de mi negocio y yo perder plata? Por supuesto, pero estos no son resultados ordinarios. Ah, no. Si me rompen la vidriera de mi negocio y yo no tengo seguro, no es extraordinario ese siniestro. No es ordinario ese siniestro. Son hechos extraordinarios. Entonces hay un tercer resultado, sí, los resultados extraordinarios. Quiere decir que si yo vendo una propiedad, un galpón, que había comprado en 100.000 y lo vendo 1.000.000 y gano 900.000 pesos, ¿esos 900.000 pesos que me gané son un resultado extraordinario? Sí. ¿Y van a sumar en el ejercicio que lo vendí? Sí. Pero le tengo que aclarar a la gente. Toda esta plata que se ganó o se perdió son hechos extraordinarios. Quiere decir que no me pasan todos los años. Lo que me dedico a hacer lo tengo en el resultado ordinario. Pero hay un tercer resultado, sí, se llama resultado extraordinario. Y si yo al resultado ordinario le sumo o le resto el resultado extraordinario, ¿qué obtengo? El resultado del ejercicio. Cuarto resultado. El resultado del ejercicio antes del impuesto a la ganancia. Cuarto resultado.
¿Y si yo a este resultado le resto el impuesto a la ganancia? ¿Qué obtengo? El quinto y último resultado, que es el resultado final del ejercicio. Ahí sí, este es el resultado final. Este es el que ponemos en el estado de evolución del patrimonio neto. Sí. Quiere decir que cuando agarro un balance me fijo y el saldo final, el resultado final del estado de resultado tiene que ser el numerito que voy a poner en el estado de evolución del patrimonio neto como resultado del ejercicio en la columna de resultados no asignados, exactamente, ese número. Tiene que ser el mismo. Pero para llegar a ese número, ¿vieron por todo lo que pasé? Quiere decir que el estado de resultados me arroja 5 resultados diferentes. 5 resultados diferentes. Pero el lector que no analiza el estado contable solo lee uno. Los profesionales de ciencias económicas leemos 5 diferentes que representan 5 cosas diferentes. ¿Se entendió esto? Chicos, ¿entendieron? Sí, profe. Sí, profe, se entendió. Bueno, miren, por ahí me preguntaban de las resoluciones técnicas y les voy a decir algo importante. La 8 y la 9, creo que en la filmina, estoy entrando ahora para verlo. La 8 y la 9, este es balance de sumas y saldo. Contable, culminación del ciclo contable. No, creo que en las filminas tienen todo. Culminación del ciclo contable tienen absolutamente todo. En la clase 26, cuando van a la clase 26, ahí dice resolución técnica 8 y 9, normas generales de posición para todo tipo de entes, pero normas particulares, y después dice estudiar y repasar. RT8 segunda parte, acá dice todo lo que hay que estudiar y repasar. RT9 segunda parte, acá dice absolutamente todo. Acá está lo que tienen que leer, pero a esto le tienen que leer la RT16, que acá no se la dice, pero la tienen que leer. Todo lo que tenga que ver con cierre del ciclo contable. Pero acá está lo de la 8 y la 9, lo tienen acá, Lo tienen acá. Así que tienen que leer la filmina de la clase 26 y péguenle una leída a la filmina de la clase 25, creo que es, o 24. A la filmina de la clase 24. Que habla del balance de sumas y saldo, planilla de trabajo, algo que vieron ustedes. Bueno, y habla de todas cosas que tienen que ver con la primera parte del examen y les da algunos ejemplitos. Nada importante. Léanlo, no tienen mayor problema. Chiquitos, si ustedes entendieron, nosotros terminamos la materia acá. La teoría, seguro. No hay más nada para dar. Así que si no tienen dudas de lo que vimos hasta hace 5 minutos, la materia terminó. ¿Hay alguna duda? Buenísimo. Profe, yo tenía una duda. A ver, ¿cuál es la duda? Acerca de los aportes revocables, en el libro decía que se debía devengar los intereses que están en el mercado para operaciones similares. No sé si quiere que le lea esa parte. Sí, lo que está diciendo el libro es que eso genera los aportes revocables, funcionan como un préstamo, entonces devengan intereses, generan intereses. Ah,
¿Eh? Ah, listo, es lo que entendí. Eso quería saber si estaba bien lo que había entendido. Sí, niñita, sí. Aparte de Y eso, lo después, escribí. profe. Sí, Ah, bueno. Entonces está bien escrito. sí. Hay otra parte que dice las ganancias reservadas que sean puras. ¿Qué significa eso? Tengo que leer el concepto general de lo que puse, no me acuerdo. Decime en qué parte y yo me fijo y leo todo y te lo digo. En la página 41. 40 y... 41. No, lo que dice es que el concepto de reserva es puro y exclusivamente económico. No que sean puras. Ah, claro. Lo que dice es que es puro y exclusivamente económico. Lo que te está diciendo es que cuando hablamos de reserva no hablamos de un hecho financiero, hablamos exclusivamente de un hecho económico. Ah, bueno, a eso se refiere entonces. Sí, en ningún lado dice pura. Pura no hay, o sea, no es pura como Ah, la claro, sí, previsión. yo digo que esa era una clasificación, No, por eso no entendí bien. Ah, bueno. pura y exclusivamente económico. ¿Sí? Ah, bueno. Listo. Gracias. De nada. Quizás la palabra pura, no sé si está bien aclarada ahí o si está bien aplicada, pero olvídate de pura, es exclusivamente económico. Decimos reserva es un hecho económico, nunca va a ser un hecho financiero. ¿Algo más? Bueno. ¿Estás ahí, Silvina? Profe, y ¿Eh? otra pregunta puede ser. Otra pregunta Dale, puede lo que ser. quieras. Dale. En una parte decía de distribuir utilidades. ¿Esas utilidades a qué se refiere? ¿A ganancias serían? Claro, digo, ¿te acordás que vos decías, el ejercicio, yo gané en el ejercicio porque a veces cuesta entender esto? Una empresa gana en un ejercicio 10 millones de pesos. ¿Qué cosas puede hacer con esa plata? Puede pagar honorarios a los directores, tiene obligación de hacer reservas, puede reservar dinero para otros fines, porque quiere cambiarse de lugar o porque quiere hacer otra cosa. Puede repartir esa plata que en acciones y darle más acciones a todos los socios. Se llama dividendos en acciones. O puede repartir ese dinero en efectivo y eso se llama distribución de dividendos en efectivo. ¿Cuándo toma esa decisión la empresa? Cada vez que se reúne la asamblea para aprobar el balance. ¿Cuándo es esto? Entre el día, y presten atención, el día 120 después del cierre. Quiere decir que si hipotéticamente un ejercicio cierra el 30 de septiembre, ¿cuándo se reúnen los socios? Se reúnen 30 días en octubre, 60 días en noviembre, 90 días en diciembre. El 31 de enero vence el plazo para que se fije la reunión de aprobación de balance. Ah, los ejercicios de septiembre vencen, sí. Y si fuera en diciembre, el hipotético cierre, estos ejercicios cerrarían el 30 de abril. Quiere decir que en ese momento nosotros nos tenemos que reunir y tomar decisiones, por supuesto. Y entre las decisiones que tomamos, ¿puede estar la de distribuirnos o llevarnos algo de plata de eso que ganamos? Sí. ¿Y cómo llamamos a retirar algo de plata de eso que ganamos? Distribución de dividendos en efectivo. Y si decidimos capitalizarlo y armar un capital más grande, porque necesitamos ampliar el capital, decimos distribución de dividendos en acciones. Ah, ¿entendiste, Brenda? Eso es distribuir dividendos. Y ese es el momento en que se hace. Sí, eso sí. ¿Sí? Ah, buenísimo. Sí. Sí, estaba leyendo y bueno, eso era nomás que me faltaba. Bueno. Gracias, profe.
Listo, niña. Bueno, sí, yo voy a dar las notas y los libero. Les voy a decir algo, les doy las notas y después, terminado esto y cuarto, arrancan con Silvina el tema de 10 y cuarto, arrancan con Silvina el tema de la práctica, ¿sí? Arrancan con la práctica y cuarto. Bien, chiquitos, voy a empezar con las notas. ¿Pasaron todos por miel para que Silvina pueda tomar lista? ¿Tomaste lista, Sil? Bueno, no me contesta, no me escucha. Acuña Pablo, ¿está Acuña Pablo Natanael?